Vamos a hacer un par de preguntas, creo que no sé si lo hemos mencionado, pero básicamente van a ser en general de, bueno, su trayectoria académica, bueno, un par de preguntas de su tesis también, porque o sea, realmente en la escuela hay muy pocas tesis que sean enfocadas a geología o meteorología, ¿no? Ya. Incluso a identificación de alteraciones hidrotermales, hay pocas tesis. O sea, si no se puede ver lista de tesis, la mayoría son de geosísmica, de hidrología o de estudios geológicos. Entonces, ahí encontrar una tesis que sea de alteraciones hidrotermales o de metalogenia o de teledifusión aplicado a la explotación de recursos es difícil. Y más aún considerando de que muchas de las tesis y muchos de los libros de este no existen ahora, ¿no? Porque justamente yo estaba buscando la tesis de Salinas Ya. de la ULSA, que es un análisis estratigráfico de Tacna, ¿no? Ujú. Y no está. O sea, en la escuela no está, no existe, desapareció. Sí, Y voy a tener que irme a Arequipa, creo, para conseguirla, ¿no? claro. Porque, Pero ahora creo que hay una página, ¿no? Que no, es puedes que ver todas esas las tesis, tesis. es que desde 1985, esas no Ah, están ya en el repositorio. sí, Tengo que ir sí o sí a la biblioteca. sí. Pero bueno, básicamente de eso va a ser la entrevista. Entonces, bueno, para empezar, siempre es bueno que nosotros la conocemos porque hemos contactado, pero igual siempre es bueno que se pueda presentar al resto de los que puedan presentar. Ok, bueno, como tú sabes, y Juan Diego también, mi nombre es Dina Guanajun Mamani, yo soy egresada del año 2004 de la Universidad Jorge Basadre de Broma. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Geológico Minero Metalúrgico del IGEMET, en la Dirección de Recursos Minerales y en la actividad específicamente de sistematización geológica y económica, ¿no? De la dirección. Bueno, un poco para hacerte, digamos, una síntesis de lo que fue el desarrollo profesional que he tenido. Cuando yo salí de la universidad, bueno, antes de salir de la universidad, yo convoqué a una beca de CAREC. En ese entonces, creo que ahora ya no figura el CAREC, pero en ese entonces se otorgaba becas donde tú podías hacer prácticas en zonas donde se hacían exploraciones por petróleo, ¿no? Más que todo está enfocado a lo que es petróleo. Me presenté a esa convocatoria y gané la beca y un año antes saliendo de la universidad, me fui a vivir a Piura, donde hice mis prácticas preprofesionales allá. Cuando yo realicé mis prácticas allá, bueno, lo primero es de que sentí pues esa emoción de poder aprender un poco más de esa rama porque a mí me gusta bastante lo que es el petróleo. Más que todo la investigación, creo, todo el tema de, independientemente que sea petróleo, minería o hidrogeología, el tema que me apasionaba más es investigar, ¿no? Investigar qué es lo que había detrás de, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos ahora lo que es la parte, todo lo que es el Cerro de Arunta, o la parte caliente, ¿no? ¿Qué hay detrás de? Entonces, toda esa parte a mí me gustaba bastante. Entonces yo dije, ¿cuáles son las herramientas que necesito? Y por eso también me puse a estudiar geología. Bueno, pasé mis prácticas, tuve que regresar para terminar mis estudios acá en la facultad. Una vez que terminé mis estudios, terminé de hacer mis prácticas, el informe de prácticas, y de ahí ya presenté ya el informe. Estuve 1 o 2 años acá en la escuela, apoyando también en otros temas ya, no necesariamente técnicos como lo que es la parte de geología, sino ya la parte de como herramientas, ¿no? Que nos damos. Y empecé a estudiar lo que es la parte de el software, utilización del software, ¿no? En este caso el ArcGIS, que acá recién está empezando el boom del ArcGIS, porque antes era el Mavic y otros software. Exacto, el ArcGIS era un boom y no enseñaban así, digamos, en institutos, ni en la universidad le enseñaba. Yo me aprendí justo por un amigo que me dijo, Dina, y no sé qué pasa, entonces él me enseñó y había una convocatoria de práctica y por ahí me metí a practicar eso, ¿no? Luego me metí, bueno, no me metí, creo que lo van a editar. Ya, luego, también me presenté acá en la parte de registros públicos, hay un área de catastro. Y en catastro te pedían lo que es la parte de utilización del mapeo, pues, ¿no? De las áreas registrales, de las zonas urbanas, las zonas prediales. Entonces, para el manejo de eso, me mandaron para Hilo, que tenía que dedicarme netamente a hacer todo el mapeo en cartografía de allá en Hilo.
después fui a Moquegua, luego regresé a Tacna. Entonces estuve en ese tiempo, ¿no? En ese trayecto me presento también a una convocatoria que hay en INGEMET y me llaman justamente para ver la parte de metalogenia, empezar con lo que es la actualización, validación de la base de datos, pero tenían todo eso que compilarlo en un software. Utilizaban el Mavinfo, pero como yo ya tenía el ARGIS y conocimientos de ese software, yo empecé trabajando eso, pues, ¿no? Utilizando, mejor dicho, esa herramienta. En ese trayecto justo había un convenio con un grupo de investigación de servicios geológicos coreanos en INGEMET. Y bueno, yo ingresé ahí, pues, ¿no? Apoyándolo en ese tema. También se hizo esto, se hizo la primera versión del mapa metagenético del Perú en el 2007-2008. Y de ahí empezaron varios proyectos ya dentro de la dirección. Y ya después fue enfocándome netamente a lo que es el estudio de los volcánicos de acá del sur del Perú. Y con eso la aplicación también de la teledetección, ¿no? Como una herramienta más. Y de ahí fue, digamos, abriéndose un poco más el panorama y me enfoqué ya en otras áreas, en otras regiones como Arequipa, Cusco, ¿no? Más que todo el sur. Eso fue mi enfoque y el trabajo, digamos, que yo realicé en ese tiempo, hasta el 2016-17, que donde ya me enfocó ya para el tema de la actividad netamente de sistematización, ¿no? Y donde ya se trabajó una metodología del potencial minero y con todo lo que ya se tenía, entonces se implementó esa metodología y actualmente se hace pues mapa de potencial minero de las regiones con la utilización de la información básica que tiene el INSEE. Entonces, ese en resumen, digamos, es todo lo que digamos se ha trabajado. Bueno, ahí hay cosas, por ejemplo, hay los estudios que yo realicé fuera del Perú también, y también la representación que se dio en diversos eventos, como por ejemplo en Colombia, en Brasil, en lo que es ahora el Servicio Geológico Colombiano, hicieron la Carta Geológica de América del Sur, también nosotros participamos en eso, y en Brasil también se habló un poco de la actualización, de la estandarización, de todo lo que es la estratigrafía, ¿no? Y otras cosas más, pero creo que yo me explayé demasiado. No, está bien, o sea, Pero ese es en grandes rasgos, digamos, ¿no? Y en resumen todo lo que digamos estaba trabajando, ¿no? claro, mucha de su carrera se ha dedicado mucho a lo que es, de cierta forma, a geología a gran escala, ¿no? Entonces, eso sí es interesante entender por qué por qué elige geología a gran escala y no a más en lo local. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué elijo esto? Porque creo que el enfoque es ver el todo, ¿no? En general, ¿no? O sea, es un panorama, ver, por ejemplo, en metalogenia, ¿tú qué ves? Tú no vas a ver algo puntual, porque está la mina ahí, no. Tú tienes que ver el enfoque regional, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo descubres un yacimiento, un depósito, como quieras llamarlo? Tienes varias variables, ¿no? ¿Cuáles son? El sistema de fallas, la mineralización, ¿no? Tienes que buscar ahí el tipo de roca, las secciones, o sea, ves todo un complemento de herramientas, de variables, vamos a decirlo así, ¿no? Sensores remotos, yacimientos, ves lo que es la parte de la geología netamente, ¿no? Los metalotectos. ¿Y tú cómo ves los metalotectos? En un contexto regional, el cartografiado geológico regional, para enfocarte netamente en dónde está la mineralización. Y una vez que ubiques la mineralización ya en un punto, por decirlo así, eso solamente, digamos, vas a descubrir, digamos, toda esa zona, pero de ahí ya sería un yacimiento mineral. Y en el mismo yacimiento mineral, tú vas a ver, o vas a explotar una zona, pero van a haber otras zonas, ¿no? Los targets ya que vienen un distrito minero, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es el enfoque, mi enfoque donde a mí personalmente me ha gustado ver, digamos, bajo ese contexto. Ese fue mi mira. Y lo otro que también rescato mucho de ver, digamos, la base de datos, es que tú tienes que tener una base de datos validada para poder trabajar en base a esa información, que tu información cuando tú la plotees en el mapa y empieces a ver por capas, ¿no? Tienes la estructura, tienes las alteraciones, tienes ahí el enfoque. Entonces, tu enfoque es ya descubrir el target, ¿no? Ahí es. Claro, ¿No? hacer estudios más locales, ¿no? Entonces, Sí. básicamente porque la base
de cualquier proyecto minero en sí depende del entendimiento de la geología regional, ¿no? Ujú. Creo que en cualquier área de exploración es bastante común eso. El geólogo León, ¿no? El decano también del IGEMET, Ujú. hizo una charla también en la cual comentaba mucho la importancia de la geología regional para cualquier tipo de trabajo de exploración. Sí. Y eso es bastante curioso porque, por ejemplo, en nuestra escuela, ¿no? No hay mucho de ese tipo de divulgación respecto a la importancia de la geología a gran escala para entender la geología a pequeña escala. Justo en ese punto, ¿no? Voy a hacer un poco de preguntas respecto a la formación, ¿no? Nosotros somos de una escuela de ingeniería geológica con geotecnia. Ahora, hoy en día es más geología con geotecnia, por lo que yo he visto en las currículas anteriores, me he dado cuenta que antes era mucho más geotecnia. O sea, nosotros ahora ni siquiera tenemos cursos de concreto o más de una topografía. No sabía. No sabía eso, ¿no? No, ahora tenemos, es más, sedimentología y estratigrafía son cursos distintos. Entonces, Ya. ha ido mejorando un poco el aspecto geológico. Entonces, la pregunta va enfocada en esto. ¿Usted, cuando se formó, alguna vez, mejor dicho, sintió esa, sintió sintió que la formación geológica era adecuada? ¿O sintió que era muy aplicada, ¿no? O sea, muy enfocada a que sean geólogos geotécnicos? No, mira, por ejemplo, en el tiempo que yo me he formado, como le contaba Juan Diego, teníamos una escuela de campo. Nosotros salíamos con un grupo de compañeros, estudiantes, independientemente de la universidad, ¿no? O sea, claro, la universidad te da las herramientas, las clases y todo eso. Pero aparte nosotros nos juntamos en un grupo de 5 o 6 compañeros y ni siquiera eran todos geólogos. Yo fui, por ejemplo, con una amiga que es minera. Yo me fui a la zona de Palca por un tema, porque yo quería hacer mi tesis sobre esa zona. Y como, o sea, yo quería hacer mi tesis, pero con mis herramientas, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿quién me acompaña? Porque yo necesitaba también esa crítica, ¿no? Mira, di una tesis o lo otro, y así, ¿no? Ese era mi plan, en teoría, hacer la tesis por la zona de Parque. Pero, como te decía, ¿no? Eso es lo que nos daba. Ahora, sí, nosotros teníamos una formación, porque le decíamos la escuela de campo, ¿no? El grupito de escuela de campo y todo eso. Y nos íbamos, o sea, con esas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que no nace, bueno, ya la universidad te puede dar, digamos, el temario, las asignaturas y todo, pero creo que al final todo depende de cada uno, ¿no? ¿A dónde quieres enfocarte tú, ¿no? Como les preguntaba, ¿cuál es su carrera? ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿No? ¿Qué es lo que están haciendo para hacer eso? ¿No? Entonces, como te digo, en mi experiencia fue que yo quise hacer eso y simplemente fue hablar a una amiga que no tenía que ver nada de geología, bueno, tenía que ver algo directamente de geología porque era minera, y los demás eran geólogos, ¿no? Y eran amigos que ellos me acompañaron en mi aventura, por decirlo así, porque tampoco no llevamos, no estamos preparados con decirte que yo, y eso, bueno, no sé si lo edito, yo me llevé, en teoría eran 3 días, pero al final llegamos creo al cuarto día, si no me equivoco, pero yo me fui pues, con zapatos punto de acero, o sea, fatal para caminar. No, pero ese zapato pues eso que para los trabajadores que te dicen, Claro. sí, en ese tiempo ni siquiera acá en Tacna por lo menos no llegaban pues los zapatos que ahora hay, ¿no? Entonces, y a mí me tocaron unas ampollas de miércoles, pero a lo que voy, ¿no? O sea, es una enseñanza que te deja, ¿no? Por ejemplo, esas experiencias, pequeñas experiencias, porque al final en el campo también aprendimos bastante. Creo que todos nos enriquecimos, ¿no? Tanto mis compañeros como mi amiga, porque mi amiga me dijo, nunca había ido, ¿no? Así de ese tipo de caminatas, y ver cosas, por ejemplo, ahí vimos los amonites. Llegamos a una quebrada donde estaban todos los amonites. Sí, fogales de Palca. Ajá. Sí, sí. Y ahí mi amigo me dijo, sí, pucha, y ahí hasta antes no había cosas que ahora tienes, como el celular. Antes llevamos la cámara y eso, tengo fotos que están todas borrosas, pero ahí estábamos nosotros en la punta, ahí en la puna. O sea, eso era al final, ¿no? Esa experiencia que te deja, ¿no? Y hay otra cosa más, pero después lo voy a contar fuera de cámara, que también nos ayuda. Ahí fue con Rubén también, ahí como Rubén, Tony fue un amigo también de Cruzla, mi amiga Olivia, que es de minería, y ahí nos aventuramos, ¿no? En eso, ¿no?
Al final esto es eso, ¿no? A mandarte, Tony, tranquilo, justamente ayer fui a Geografía del Perú, me colé, ya, y justamente él nos comentó eso, ¿no? De que nosotros deberíamos geología de campo independientemente, o sea, nosotros nuestra propia escuela de campo, sano. si queremos, estamos interesados, obviamente, Sano. él nos dijo, No sé si estás interesado, si estás estudiando ecología, tú tienes que hacer eso. debería ser la regla. ¿Por qué? Porque no solamente vas a enseñarte en las carreras, te dan hidrogeología y todo, no. Tú mismo estás diciendo qué es lo que te gusta. Entonces, como geólogo siempre te van a llamar y te van a decir, mira, tú eres geólogo, entonces tú mínimo tienes que saber eso. O sea, eso debería ser obligatorio para mí, ¿no? No solo qué te gusta ahora, sino, por ejemplo, yo he descubierto mucho en campo que a mí me gusta mapear. Yo no sabía que me gustaba mapear y realmente comencé a mapear solo y comencé a salir al campo más. Entonces, si yo no hubiese tenido esa experiencia de salir al campo, no hubiese sabido que me hubiese gustado mapear, ¿no? Entonces, y lo mismo con estratigrafía, o sea, poder agarrar y hacer reconstrucciones ambientales solamente tienen buenas columnas, es algo que es difícil de ver solamente si estás en el salón y sales un día a campo. Entonces, Claro, pero también tienes que recordar una cosa, o sea, una cosa es que me guste todo, y otra cosa es que tienes que también, en campo tú tienes que tener físico, sí. ¿no? Ahora no solamente es que los hombres, también las mujeres, o sea, las mujeres también van y lo hacen, ¿no? El hecho de que uno tiene que prepararse mentalmente y físicamente también, ¿no? Sí, yo concuerdo en los dos puntos. Físicamente, la primera vez que yo fui a Palca me morí, ¿no? Yo ¿Quién estaba, no? ¿Quién no? O sea, a mí también me pasó cuando me fui acá No, a Suche, llegué y era... no, es que, O sea, si sube eso, es que la peorada de Palca no es una pendiente, es una pendiente bien realmente empinada. nada, es... Subir eso cargando equipo es duro. Y las veces cuando yo fui solo todavía un par de veces, Ya. y es mucho, es distinto, porque no tienes, si vas en grupo, tienes como una suerte de seguridad. Si vas solo, eres tú contra lo que salga, Los ¿no? profesores de en mi caso habían docentes y habían compañeros que no llegaban, hombres y mujeres, ¿ah? Tampoco digo que las mujeres no. Entonces por eso yo lo que sí recomiendo, uno, lo que tú dices, ¿no? Toda estrategia tiene que ir sí o sí. Lo segundo, cada uno conoce su cuadro, ¿no? Tú sabes, tú has sido así, no tanto por la universidad, pero has sido ya en tus viajes, vacaciones. Sabes cómo reaccionas tú, cambio de clima, prepárate, ¿no? Bueno, o sea, son cosas que van a pasar, pero tienes que afrontarlas, estás estudiando otra carrera. Ahora no vas a decir, no, yo estudié, pero quiero dedicarme a otro, geotecnia, ¿no? Pero fíjate también igual tienes trabajos en La altura, única o sea. diferencia es el tiempo que vas a hacer en campo. Ajá, Porque justamente Rubén nos comentó eso, ¿no? O sea, al final del día, geotecnia, geología, todo lo que tiene geología va a tener campo. claro. Porque esta es una de las preguntas como que a veces no se enseña mucho, ¿no? Que el valor del campo es, no importa, si estés haciendo la tierra va a estar ahí. Sí. Entonces, lo único que va a cambiar es cuándo te vas a quedar. Nada más. Ujú, Y es algo que a veces, bueno, yo no he sentido que se difunda mucho y es algo curioso, ¿no? Porque es una carrera que depende mucho del campo. Justamente en ello, y esta es una pregunta al hecho de que usted realiza mucho de teledetección, ¿no? ¿Cuál es el balance que tiene entre gabinete y campo? Mira, en lo que es la teledetección, como creo cualquier software, es una herramienta. Y nosotros, por ejemplo, lo que se hace es etapas, ¿no? Etapa de gabinete, etapa de campo, etapa de gabinete. En la etapa de gabinete tú utilizas todas esas herramientas, ¿no? La teledetección, lo que es la parte de software, el GIS, para poner tus variables o tus mapas topográficos, realizar y todo. Entonces eso siempre, si tu trabajo de investigación es 100%, pues tienes que darle un 20%, digamos, a esta etapa, ¿no? Y el resto tiene que ser campo. Ahora, por ejemplo, en nuestro trabajo que hicimos del tesis, nosotros hicimos 2 a 3 salidas de campo, ¿no? ¿Por qué? Por el área que tendrías. Porque no vas a ir en una sola salida a estar trabajando en todas las zonas, ¿no? Entonces tienes que visualizarte. El procesamiento lo puedes hacer en una semana, lo mucho, ¿no? O menos, pueden ser hasta días, ¿no? Porque eso depende de la herramienta. Pero cuando ya tú vas a campo, lo que tienes que hacer es justamente lo que decías, comparar o validar lo que te ha salido en el procesamiento, ¿no? ¿Y cómo comparas o validas? Pues yendo a campo, sacando cosas de campo, haciendo análisis ya, estudios específicos, y de ahí correlacionas y validas lo que te está saliendo, ¿no?
Entonces siempre, para cualquier salida hay eso. Y eso nosotros lo tenemos impuesto ahí en la dirección, ¿no? Etapa de gabinete, etapa de campo, etapa de gabinete, etapa de campo, ¿no? Y la segunda, bueno, la última etapa de gabinete pues cuando tienes tu informe o tu boletín, ¿no? ¿no? Ujú. Bueno, los boletines de Ingemet, yo los he leído, a veces tienen faltas ortográficas. Es bueno que lo comenten, le voy a decir que hay muchos revisores. Que no son practicantes. No, al menos la redacción sí tiene faltas ortográficas. Eso no sé por qué será, pero bueno. Depende del boletín también. El- Pero si me dices de Por ejemplo, el de Benavente tiene faltas ortográficas. El de Neotectónica en Tacna ya. tiene sus faltitas ortográficas. Y Pero- los shapefiles, bueno, los shapefiles no sé si son los últimos, ¿no? Porque a veces hay... Yo creo que son preliminares, no sé, porque a veces hay algunos problemas. Cuando otorgamos. Claro, por ejemplo, hay que ver bien el tema de qué tipo de información te dan, ¿no? El geocaching es una herramienta poderosísima, ¿qué puedo decir? Porque en mi tiempo, cuando yo quería buscar información de la zona que te digo, de la que fui por Palca, no había mucho, pues. Y ni siquiera había esta herramienta de geocaching donde podías interponer y ver, ay, mira, tengo una muestra de acá, o tengo de litoteca, que estudios se han hecho una vida. O sea, cuando yo ingresé dije, y esto es así como que algo que yo pensé anteriormente es de que yo no quería de que otros estudiantes que vengan después de mí tuvieran esa falencia, ¿no? O esa falta. ¿Por qué? Porque eso es un tiempo. Y creo que el estudiante lo que necesita ahora es más tiempo, no solamente para estudiar, sino también para poder realizar otras cosas y otros proyectos más, ¿no? Investigación, por ejemplo, es un tiempo que tú necesitas. Sí, gran parte de mi tiempo es solamente me paso leyendo artículos. Exacto. Y a veces no te das cuenta que todavía te falta un más. Entonces, mira, teniendo todo, por eso yo, a todos los chicos de universidad que yo he tenido la suerte de poder contactar a chicos de la Universidad de San Marcos, practicantes que van a internet, yo les digo, ¿no? Aprovechen esa herramienta, en base a esa herramienta, mira, ya tienes todo, así como se ha comentado en un contexto regional. Lo que les decía es, a ver, agarren todas las herramientas, ¿qué tienes ahí? Tienes hasta tu física, todavía acordado ahí, o sea, ¿qué te falta? Simplemente sentarte, analizar y ver hacia dónde quieres enfocarte. Tienes hidrogeología, tienes riesgos teóricos, tienes todo. Ahora van a salir otras más, tienes 2, 3 herramientas más, que es GeoPromite. Y hay otra herramienta más que se hizo sobre libre de inseguridad. O sea, todo eso son herramientas que depende mucho de la persona que se siente y las haga y las empieza a trabajar, ¿no? Entonces ese enfoque le va a cambiar, no sé si voy a leer un libro, voy a revisar, no, ya no, porque tienes, claro, si tienes dudas de por qué esto no me parece, agárrate el libro, agárrate la tesis, revisa y no sé, discute, una cosa así, ¿no? Pero a lo que voy, ¿no? Esa herramienta es como le digo, poderosa, agárrenla, trabajenla, sácanle jugo. Yo he visto tesis del 2017, 2018 que con la herramienta, o sea, han trabajado toda esa data y han generado ahí su trabajo de investigación. Claro, ellos lo han corroborado también en el campo. Y ya se ha traído las muestras, estudios, y sus tesis, trabajo de investigación. Claro, no digo que hagan de ese enfoque, pero sí es una ayuda para lo que ustedes están o quieren ver. Justamente lo de las fallas de Luzana, yo no lo había visto porque no me había dado cuenta. Entonces, no es hasta que leo justamente los shapers de Neotectónica de Benavente que me doy cuenta que hay bastantes fallas y justamente hay un bofedal que estoy trabajando que pasa por una falla. Ya. Y eso es importantísimo de mi caso porque hay evidencia de que en el caso de los bofedales, en zonas activas tectónicas, movimientos telúricos simples pueden hacer que se pierda mucha agua súbitamente. Entonces, eso es algo que yo todavía podría investigar, ¿no? Y yo no lo hubiese sabido si no hubiese estado porque hay información del INGME de eso, ¿no? Entonces, es cierto que es una herramienta muy útil. No sé realmente cuál es el estado en que se está usando en mis demás compañeros. Eso sí no puedo comentarlo, pero sí concuerdo completamente en que es una herramienta demasiado útil, no solamente para alguien que quiera hacer geología, ¿no? Yo estoy haciendo, mi enfoque es más a la ecodihidrología y lo estoy usando. De que se usa, Por ejemplo, otros servicios, no tanto geológicos, pero sí, por ejemplo, el INPES y el MINAM, están sacando sus herramientas también, ¿no? Ahora, con todo, el geocaching vino antes de pandemia. En pandemia, pues, se vio
mucho más, porque ahí ya no había necesidad de que vayas, ¿no? Presencialmente, inclusive los boletines, informes técnicos están en la nube. Entonces también eso creo que ha ayudado justo con esto de la parte de investigación y la parte de utilización del internet, de toda esa tecnología que va avanzando así a pasos de acá. Estamos hablando también de inteligencia artificial ya, entonces eso también ya va a ser algo chico por todo lo que va a venir después, ¿no? Yo creo que eso es más que todo Claro, no solo el hecho de que sea una herramienta útil, sino también el hecho está de que en Perú, y eso nos comentó justamente el ingeniero Caguana la otra vez, ¿no? Es que en Perú la información es muy libre, es muy fácil de accederla. Él nos comentó el caso chileno, por ejemplo, que ahí la información de geología es más complicada de llegar a tenerla. O sea, sí. en el caso peruano tenemos esa ventaja también de que fácilmente descargarlo. Pero ahora sabes por qué llegó esa información muy libre, y eso también, bueno, no sé, yo cuando estuve en el GEMES, salió una resolución acerca sobre la ley de transparencia, ¿no? Y gracias a la ley de transparencia, todo lo que podemos ver en eso también está ahí. O sea, al final el IGM es un servicio geológico que da, es como servicio geológico, es para los usuarios externos e internos también. Entonces es una herramienta que ellos le ponen a su disposición. Y creo que mayor transparencia es justamente eso, ¿no? Que todo aquel que tenga acceso a internet pueda visualizar este tipo de información. Y esto llega pues al punto, digamos, más alejado de todo el país y hasta a nivel mundial, ¿no? Todo Y lo bueno, lo que me gusta del Infobae al menos son eficientes con eso, porque y se pide información de boletines de información geoquímica y sí responden rápido. Eso es algo positivo. A nosotros nos dan 48 horas para responder, porque a mí me ha tocado responder también a solicitudes oficios sobre. Está bien, porque también el usuario externo, en tu caso, ¿no? Tú, por ejemplo, tú, ¿cómo validas, digamos, la función, ¿no? O el trabajo de tus servicios? No solo el GML, del INED, del Nacional, de todos, ¿no? Que te den esa información, o por lo menos que te respondan, ¿no? Estoy en proceso, estoy en búsqueda, o que te digan, no sabes que eso no pertenece acá, pertenece al ministerio, ¿no? El hecho de que uno tiene que también pedir como usuario externo eso. No, y sí, eso es positivo, muy positivo. Porque justamente también los boletines no siempre no se van a tener todas las muestras, no es imposible. Uno solamente tiene el boletín, tendría que creer, ¿no? Pero como uno puede llegar a acceder a la información, puede incluso hacer el mismo procesamiento de datos y verificar que la información realmente es la que sale, ¿no? Claro. Y eso es vital para cualquier tipo de investigación. Bueno, ahí nos decíamos un poquito del tema. Pero volviendo justamente al... Pero tenemos hasta las 6 nada más. 5:40. Pero, volviendo a las preguntas, algo que es interesante de tocar es verlo de una pregunta que puede ser un poco compuesta es pensar en el estado de los egresados de la nacional, en el sentido de que usted, sobre todo, cómo ve si hay cantidad de egresados que están yendo al INGEMED o si no hay egresados que están llegando al INGEMED, o sea, cómo está la Universidad Nacional llegando al INGEMED, y en caso, y dependiendo de eso, también ver cuáles son sus comentarios al respecto, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación o mantenerla? Ya, la cantidad de egresados en el INGEMED, pero que egresados para trabajar o egresados, bueno, no, claro, egresados para trabajar. Pocos. Practicantes se han venido, han pasado por la dirección, pero también han pasado por otras direcciones, ¿no? Como Policía Regional, ¿no? Que capta la tecnología. Dentro de la dirección de recursos hemos tenido como 3 a 4 practicantes, si no me equivoco. Y egresados como tal han pasado, sí, pocos, 2 a 3, o sea, ya hemos contado, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que así cada uno te podría decir por qué no se han quedado, ¿no? Pero el tema quizás tampoco el enfoque o el objetivo no era ese para ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, el ingeniero Alexander
él estuvo también en Ingeniería trabajando. El ingeniero Edwin también es hidrogeólogo, también estuvo trabajando en ahora, lo otro que me decías, que preguntaste, O sea, ¿cómo ve que se puede cambiar la situación o exactamente? no, o sea, todo depende del enfoque de la universidad, ¿no? O sea, si quieren enfocarse netamente para geología, o lo que es metalogenia, o exploración, ¿no? Por ejemplo, ahora Griselda Luque está en recursos geológicos, en la división de ambiental. Y ella, bueno, yo solamente te puedo hablar por la dirección de recursos por los que yo he visto que han pasado, pero por otras direcciones, antes que yo me encuentre en ICAME, creo que también han estado, pues, hay egresados, por ejemplo, Enzo Viacaba, que era egresado de la escuela, también estuvo por ICAME en la dirección de recursos minerales, ¿no? Pero desde que yo estoy, ahora solamente he visto eso, ¿no? 3 a 4 a lo mucho, no he visto más. Y si me preguntas por qué, para qué, bueno, depende mucho de los estudiantes o los mismos egresados, quizás ya todos estén trabajando, capaz estén en puestos más importantes en la minería, ¿no? Puede ser. No, la geotecnia también paga bien. La geotecnia definitivamente, o sea, si hablamos por una solvencia económica y todo, Claro. como te digo, va a depender mucho del objetivo que tenga cada uno, ¿no? Cómo quiera desempeñar. Volviendo al tocar siempre un poco el INGEMET, ¿no? Es una institución que creo que es bastante importante. Eh, y esto va un poquito justo de la mano del curso que nosotros hemos programado con Rislo, ¿no? ¿Cómo ve la disponibilidad del INGEMET o la participación del INGEMET en cuanto a la formación académica de alumnos? Mira, como institución, hasta donde yo sé, si llega cualquier documento, ¿no? Donde te estén solicitando algún tipo de capacitación, una charla, inclusive talleres, ¿ah? Nosotros hemos realizado talleres a los gobiernos regionales, por ejemplo, sobre lo que es el manual de inventarios y el manual de potencial minero. O sea, el documento llega a la presidencia lo deriva dependiendo del tema, ¿no? Y de acuerdo a eso ya nos derivan a nosotros para ir a dar las charlas o también para hacer talleres de campo, porque sí se hace talleres de campo. Con el gobierno regional de Tacna creo que sí se hizo, pero hace 2015, 2013, si no me equivoco. ¿Ya? Sería bueno también que ahora lo vuelvan a retomar, ¿no? Y a solicitar esos talleres. Queremos comenzar a hacer eso, ya lo hemos hecho con el ingeniero Rito, que va a venir justamente en julio, y queremos seguir teniendo un poco más ese contacto, ¿no? Contacto y insistencia para que sea más continuo. Porque, como le menciono, o sea, hay muchos temas que obviamente la universidad es de pregrado al final del cabo, ¿no? Entonces no te van a enseñar un tema muy específico porque no viene al caso, no solamente quieres que algo se familiarice con el tema y lo conozca. Entonces hay muchas oportunidades justamente en temas un poco más específicos para poder solicitar cursos, y algo que sí queremos llegar a tener más rol como capítulo estudiantil. Claro, o sea, lo único, como te digo, es solicitar esa información y hacer un cronograma o ver una fecha tentativa, ¿no? Y ahí se puede hablar en contacto con los ingenieros químicos. Ahora, si tienes específicamente los nombres que quieres digamos que te apoyen en esa capacitación, también lo pueden considerar. Como te digo, nosotros sí hemos atendido ese tipo de documentos, oficios, donde se ha hecho un grupo de profesionales y han empezado a realizar ese tipo de talleres. Y bueno, justamente vamos a ir un poco en el tema de los estudiantes, ¿no? Que al final es el objetivo de nuestro público objetivo. Más o menos, ¿usted cómo ve el mercado laboral en cuanto a su área, ¿no? Bueno, casos de dirección de recursos y minerales energéticos, y más o menos no solamente enfocado al INGEMET, sino en general, pero relacionado a su área. Ya, a ver, ¿cómo veo el ambiente situacional, digamos, actualmente de los ingresados o el campo laboral? Nosotros, mira, por ejemplo, ahorita, si tú me preguntas, ahorita estamos saliendo de la pandemia. ¿Qué hemos hecho en la pandemia? Hemos hecho como un pare, ¿no? Por decirlo así. Nos hemos parado en todos estos años que no se ha hecho exploraciones, no se ha hecho, no hay una buena inversión tampoco, no ha habido, ¿no? Pero ya este año
ustedes ven, por ejemplo, una herramienta que también es, no una herramienta, pero sí un informe que ustedes deberían revisar, que están enfocados a las exploraciones, es la parte de la cartera de proyectos mineros que tiene el MINEM, publica en su página web esta cartera de proyectos, y ustedes van a ver el listado de los proyectos enfocados a nivel nacional. Nosotros tenemos como 20, 25 proyectos y hay una inversión también en cada proyecto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es válido porque ahorita recién se está reactivando, ¿no? Después de pandemia. Entonces, el mercado laboral, si tú me dices, por ejemplo, ahorita, hay mucha gente, no solamente acá en Tacna, sino gente de todas las universidades, que ahorita están enfocándose justamente en eso, ¿no? Lo otro es de que también tenemos que ver el panorama internacional. Mucho ahorita se está hablando de los minerales estratégicos, de litio, ¿no? Entonces, como exploraciones o exploradores, tenemos que buscar, ¿no?, ese tipo de minerales. Ahora, como estudiante, como yo digamos, investigo, averiguo sobre eso. Nosotros tenemos acá en Bolivia, ¿no?, un gran depósito de litio. Acá en Perú tenemos el proyecto de litio que se encuentra de Macusano, ¿no?, en toda esa zona. Y eso, por ejemplo, nos puede ayudar en nuestro, digamos, en saber y conocer más sobre ese desarrollo de este tipo de depósitos. Y si es que queremos enfocarnos, y si es que queremos saber dónde, digamos, comenzar o ver ahorita, ¿no? Ahorita que menos sabes, si sabes de litio te va a llamar, por decirlo así, ¿no? Claro. Ahora, en lo que es la parte de exploraciones, donde antes sí eran los minerales principales, ¿no?, los elementos principales, oro, plata y cobre y los polimetálicos, ¿no? No, sí. Siempre nosotros sabemos como tenemos ya un país netamente minero, siempre nosotros hemos sí enfocado las exploraciones en los metales, ¿no? El cobre, por ejemplo, también en los depósitos de oro, pero siempre va unido al precio de los metales. Ahorita quien está pagando más, por decirlo así, es justamente eso, ¿no? Y el cobre también, y hay minerales estratégicos que también tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfocar. Y es que queremos trabajar en exploración, vuelvo a repetir, Claro, eso es el enfoque, ¿no? El enfoque que usted va a llevar. Claro, eso es, o sea, buscar, por ejemplo, esa herramienta, la carta de proyectos, el precio de los metales, siempre averiguar en qué situación están, ¿no? Ahora, lo otro es las herramientas que te decía, ¿no? ¿Cómo se van a formar ustedes? ¿Qué herramientas tengo que conocer? ¿No? O sea, todo eso son cosas que nos van a ayudar a nosotros a poder desempeñarnos y quizás salir o estar un poco más adelante de los demás que también se están presentando, porque recuerden que ustedes no son los únicos geólogos. Claro, o sea, hay 11 o 12 universidades, creo, de geología y cada una saca una cierta cantidad. Y a nivel nacional, los geólogos egresados están mucho más preparados. Es un nuevo idioma, como es lo que tú decías, ya, ¿sabes? Ni siquiera uno, ahora dos. Entonces, lo otro es tratar de enfocarse en los cursos, ¿no? Por ejemplo, ahorita eso de inteligencia artificial, de ese tipo de cursos que... Bueno, a ver, si tú sabes más, digamos, de investigación, o sea, lo que tú sabes, ¿no?, lo que es la cartografía, tienes más experiencia en campo, y súmale eso, y súmale el idioma, entonces ya tú vas a resaltar un poco más de lo que... Claro, tienes más, suena raro, pero un poco más de valor, ¿no? Claro, suena raro, pero digamos, vas a sobresalir un poco más. O sea, yo me voy desde el punto de vista técnico, ¿eh? Claro, o sea... Definitivamente también va a existir, pues, por ejemplo, yo conozco a mi amigo que hace esto, le puedo recomendar. También hay eso, ¿no? O sea, no vas a engañar. Claro. Entonces también va a haber eso, pero a eso, mira, también si tienes eso, aprovecha, pues, ¿no? Aprovecha la oportunidad. Pero también, si tienes todo lo que te estoy diciendo... Claro, o sea, al final la formación técnica de uno es algo que se puede controlar, quizás de cierta forma más, que tienes conocidos o no. Que al final estudiar y conseguir y pagar, ir a cursos, ir a talleres, escuelas de campo es algo que uno solo puede hacer sin necesidad de conocer a 1000 personas, ¿no? Entonces, claro, pero aparte, mira, por ejemplo, si tú entras por un conocido o lo que sea, el conocido te puede apoyar, pero ¿de quién depende que tú te quedes ahí? Va a ser de ti. claro. ¿No? Y si vas a estar ahí solo porque tienes un conocido te ha llamado No. y al final no sabes nada por decirlo así, entonces ¿cómo vas a No. durar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar en ese mismo lugar, ¿no?
no se dura, porque no rinde con lo que... Exacto. Entonces, es algo bastante... Y lo peor también me viene el otro, no sé, ya, yo puedo haber entrado por un amigo, pero también yo que le voy a dejar, no vas a dejar mal también, ¿no? Claro, la haces quedar mal. Exacto. A ti te recomendado ya no te recomiendo después. Definitivamente, o sea, por los dos al final siempre llegas a eso, ¿no? Tú profesionalmente primero vas a valer por lo que tú te has formado, por lo que tú eres y por lo que tú has hecho, ¿no? Ahora, estamos hablando del tipo de egresado, ya en el momento en que entras en la carrera, ya netamente, ¿no? Técnico, cuando tengas experiencia, igual, o sea, en cada trabajo que dejan ustedes, siempre tienen que dejar lo mejor de ustedes. Va a sonar cliché que te diga tienes que ver por tu universidad, porque después van a hablar detrás de tu... Va a ser un cliché, pero al final es eso. Tú representas a la universidad, Jorge, yo represento a esa universidad, tú también vas a representar a eso. Yo estudié en la San Marcos, a mi maestría, pero no por eso es que soy 100% sanmarquina, no, o sea, yo vengo de la Jorge Basales, o sea, ahí es donde yo me formaba. Todo lo demás, todo lo que puedas conseguir y lo que puedas lograr al final, ¿no? O sea, voy a hablar más que todo de lo que tú eres. Ahora va a haber profesionales que sí salen nada más de ahí y bueno, pueden tomar otros caminos, otros rumbos, es entendible, ¿no? Pero creo que cada uno es independiente. También no solamente de la profesión, sino también de esos valores que te enseñan como persona, ¿no? Esos valores que ya tienes de casa, ¿no? Y ahí vamos a la parte de profesional, de la ética profesional. Siempre esos dos valores tienen que ir juntos, para mí, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? No puedes separar ahí uno con el otro. Los dos. Y si tienes esos dos valores vas a estar, yo creo, no solamente en un lugar sobre saber estar buen tiempo, sino también formar ya empresas, digamos, independientes, porque creo que al final todo quiere eso, nadie quiere estar ahí solo, que lo estén pagando o pertenecer a algo, también quieren formar su empresa, ¿no? O quieren sobresalir y no estar acá, irse a vivir a otro país, una maestría, un doctorado en otro país. He tenido amigos que han trabajado en IFM, han hecho su maestría acá, han salido fuera, ahora están trabajando y viviendo en otro país. O sea, por eso le decía, ¿cuál es tu objetivo? Planea tus objetivos y metas a un corto tiempo y de ese tiempo proyectalas, ¿no? Por ejemplo, cada 7 años, 7 años yo pienso, ¿no? Cada 7 años proyectar a dónde quieres estar, qué es lo que vas consiguiendo. No solamente es profesionalmente, también tiene que ser tu familia, ¿no? Piensas casarte, no quieres casarte, quieres tener familia, no quieres tener familia. Yo creo que va todo eso, no solamente ver la parte profesional, ¿no? Porque si tú estás mal, digamos, emocionalmente, profesionalmente no vas a rendir, ¿no? Entonces yo creo que eso viene también. Sí, que justamente el ingeniero Rubén en la entrevista pasada también nos comentó, aunque él no nos comentó tanto del lado, bueno, sí, nos comentó más, no del lado de proyectarse, sino del manejo de uno mismo. Las emociones. Claro. Claro, o sea. Él habla mucho de ese lado, ¿no? Por ejemplo, mira, haciendo un paréntesis de eso y lo que una vez le comenté a una amiga, cuando yo hice mis prácticas en petróleo, yo recién me egresé. A mí el ingeniero de petróleo era de la uni, me dejó a mano de 2 personas, y no 2 personas menores que yo, sino mayores que yo. Entonces ahí las 2 personas yo las tenía que, uno, sí, pues, ¿no? Me decía ingeniera, toda. Pero el otro no, y encima como era, bueno, no quiero hablar mal de las personas, y eran hombres, eran machistas. Entonces, cuando sacamos una mujer, ¿no? O sea, son cosas que uno se va aprendiendo, ¿no? A lo largo de la experiencia, ¿no? Al final es eso. ¿Tienes miedo de ir? Yo te diría no, arriesga. Yo tenía miedo de ir, de Tacna a Piura, no tenía familia, ni conocidos tenía, ¿no? Pero son lugares, mira, yo me fui a España, tampoco tenía familia, nada, pero me fui y lo hice, y ahí conseguí amigos, ahí también disfruté también de conocer no solamente amistades, o sea, españoles, sino también latinoamericanos que también estaban por ese objetivo, ¿no? Venezolanos, colombianos, estaban con el mismo objetivo, ¿no? Entonces ahí, si tú no te arriesgas, si tú no vas, entonces no vas a conseguir, pues verdaderamente no vas a conseguir crecer. A veces yo misma, yo tengo, mira, puedo decir mi edad, más de los 40, pero seguimos, o sea, seguimos en ese camino de poder arriesgar, ¿no? Que poder decir, no, yo sí puedo. Pues eso es lo que te decía, estoy estudiando otro idioma ruso que es totalmente, yo no sé decir, Dina, ¿por qué estudias eso, no? Y yo te dije que era por un tema de un hobby que yo tengo,
y eso me está ayudando a no solamente mi hobby, sino también a aplicarlo en mi carrera, ¿no? A revisar más publicaciones internacionales, más temas sobre eso, entonces me está abriendo un poco más el panorama, ¿no? Y definitivamente lo que, aparte de revisar, por ejemplo, es estudiar, mejor dicho, he revisado, por ejemplo, el Facebook, Instagram de Rusia, en el colegio, 5 o 6 añitos, geología, mineralogía, Sí. cosas que nos faltan acá. No, sí, sí, eso es cierto, o sea, en general en toda Latinoamérica, ¿no? No hay, como le dicen, no hay cultura geológica. Mira, microscopio para niños de 5, 6 años, 7 años, con sus minerales los niños ya. Pregúntale a uno, no sabe. Somos un país minero y no podemos tener en la currícula geología o mineralogía. Nos estamos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nosotros? No solo un país minero, ¿no? Sino también somos un país geológicamente activo. O sea, incluso si decimos que la minería es mala o cualquier cosa, igual tenemos que saber geología porque al final los sismos, los volcanes activos, los huaicos, Es parte de nosotros. todo eso es parte de la zona en la que vivimos. Incluso la misma forma de los Andes es geología. Entonces, un país como el Perú tiene que tener es bastante cierto, ¿no? Un país como el Perú tiene que tener formación geológica porque es parte de lo que somos como país. No podemos alejarnos de esa realidad. Y no solamente geológica, o sea, está bien, geología es la parte ya, vamos a decir, de cartografiado, de conocer las rocas, todo, pero la mineralogía, o sea, a mí me sorprendió bastante eso en ese Instagram que te digo de Rusia, niños en clase, con sus mesitas, su microscopio y teniendo los fósiles y los minerales. Uy, y eso lo publiqué yo en mi Instagram, ¿no? En ese momento, por eso te hablo del año pasado que yo seguía otras páginas más, excursiones que creo que ahora lo están haciendo acá en la zona de Candarave, por ejemplo, en las zonas de aguas termales, ¿no? Zonas geotérmicas que nosotros tenemos, acá en Tacna tenemos, y no podemos hacer así. Yo no voy a hablar de los alcaldes, pero ¿qué hacen de ellos cuando deberían resaltar esto? A ver ustedes, ¿han leído algún estudio referente a geotérmica? Que hay estudios en el PET, hay estudios Yo en sí, el gobierno regional de Tacna, hay estudios, porque vienen acá, hace más de 10, 20 años los japoneses ya han estudiado todo, hay Sí, publicaciones. justamente el consejero, no, creo que es Magister, Vargas Rodríguez, que justamente también trabajó en los registros de Candarave. En la zona geotermal de Candarave, yo tuve la oportunidad de tener un curso con él, ¿no? En geotermia. Y justamente nos mencionó mucho eso, ¿no? De que en Perú se ha olvidado mucho de los recursos que no son minerales, que no son metales. Y porque él nos mencionó justamente del plan maestro que había, que lo hizo justamente, ahora lo hicieron los japoneses, lo hicieron para el gobierno, y él nos mencionó de que ese plan maestro existe y que existe desde el 2006, creo, y desde entonces no ha habido un avance más allá de eso. O sea, Mira, tenemos eso. hay una cosa que sí, yo a ustedes, a los estudiantes, todos los que están viendo, bueno, es como decir atrás, es de que debemos informarnos un poco más. O sea, Tacna, a mí de verdad, cuando yo trabajo en Lima, y veo y leo y a veces escucho, ¿no? Sobre las publicaciones o las entrevistas que tienen, que estamos presentando esto, lo otro. Se da también la página del gobierno regional de Tacna que dice que sí, se está hablando, pero ¿de qué están hablando? O sea, están hablando desde más de 10 años, todavía no se hace nada. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? La universidad debería actuar, creo yo, ¿no? No Tiene solo- una facultad, o sea, ya enfocada, No solo la universidad, sino también los mismos alumnos, ¿no? pero la Aparte, universidad es la universidad es la que da la que debería manejar mayor conexión con el público en general, ¿no? Eso es cierto. No solamente del lado de primaria, del lado de la formación básica, sino también, por ejemplo, el ingeniero Caguana nos dio esa comparativa que en Chile incluso están los técnicos en geología. Entonces llegan a un grado más de especialización, bueno, no de especialización, sino como que de facilidad para tener carreras técnicas en geología, algo que no existe acá. Siendo un país que, como ya se sabe, es geológico por naturaleza. eso es lo que falta. Es deficiente en muchos sentidos. En eso sí, yo creo bastante. O sea, por ejemplo, el ejemplo estadounidense es muy interesante en eso, que tiene series de libros que son Roadside Geology, que es básicamente geología de carretera, que son, o sea,
básicamente como zonas geológicas que tú ves, como una guía de campo, ¿no? Que uno puede ver y recorrer fácilmente. Es algo que ninguna institución se ha encargado en el Perú de cumplir. Sí, sí, lamentablemente acá en América Latina, o sea, en América del Sur no se tiene eso, pero sí, por ejemplo, en España igual. Por ejemplo, las minas cerradas, lo que se hace ya son como excursiones, ¿no? Las tabernas, ¿no? Las tabernas que están, por ejemplo, acá en Amazonas también hay eventos, zonas culturales, ¿no? Donde empiezan a hacer excursiones. Eso falta, creo que recién se está empezando, o ya antes de pandemia estuvo Arequipa, por ejemplo, ¿no? Porque también ahí tiene la ruta del sillar, creo. Pues acá en Tacna también está viendo lo de Candarave, también hay ese tipo de excursiones. Entonces yo creo que eso es donde falta dar un poco más de, no sé, apoyo de parte de eso, sino o quizás volver a ver y evaluar qué otras zonas también se pueden ir a visitar, ¿no? Porque, por ejemplo, también lo que te decía de los amonites, ¿no? En la zona de Palca. O sea, habría que ver la forma de llegar, si hay acceso o no hay acceso, ¿no? Pero cosas así, ¿no? Claro, Que o sea, puedan eso que menciona igual es como que incluso abre una nueva ruta, ¿no? Lo que se llama de patrimonio geológico y geoturismo. Y bueno, acá no tenemos cursos de eso, pero la UNSA, por ejemplo, tiene electivos de eso, entonces posiblemente a futuro quizá espere, ojalá, ¿no? Haya mayor difusión, mayor entendimiento de una formación geológica para el público en general, no hay que ser especializado para No, saber bueno, geología. claro, Entonces, claro. yo sí espero realmente que se logre. Yo creo que, por ejemplo, Tacna tiene mucho potencial en geología, en geoturismo, sobre todo cuando yo, como he tenido un poco más de experiencia en campo de altura, hay mucho potencial en la altura para geoturismo. Hay una cantidad de inventario de patrimonio geológico que se puede hacer que no se hace, lamentablemente. Ya. Y pues eso obviamente ya quizás en el futuro hayan personas que se encarguen de eso, o quizás porque no Juan Diego. Claro. Y bueno, entonces yo sí espero que realmente, no solamente en Tacna, sino en todos los sitios del Perú, ¿no? Es importante conocer nuestra propia tierra. Claro, hay un campo ahí todavía que no se está ocupando, ¿ah? Y cuando hay un campo, y en todo, ¿ah? Cuando hay algo que no lo están viendo los demás, y ustedes todavía están en la posibilidad, agarrarlo, hacerlo poco a poco, ¿no? Tampoco te digo, oye, mándate a tener tu agencia de turismo, no, bueno. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Como dicen, yendo, averiguando, hay tramos de accesibilidad, cómo es todo eso, ¿no? Eso fácilmente incluso puede ser una tesis, ¿no? Sí, Lo puedes, acá en toda la región. claro, lo puedes hacer como una tesis, como una especie de inventario de rutas geológicas o algo. Así empezó Arequipa, por ejemplo. Arequipa empezó así. Arequipa no es de ya todo, ¿no? Arequipa empezó recién también viendo ese tema, ¿no? Y, o sea, los egresados también. En Cusco también sé que también se hace eso, ¿no? Claro, entonces al final es como que un paso, siempre hay que dar un pequeño paso, un primer paso siempre hay que dar, ¿no? Sí, alguien tiene que tomarlo y no importa de quién venga, la cosa es que se dé. Eso es lo importante. Sí, eso es cierto. Ya bueno, ¿qué hora es? Sí. Ya, bueno, entonces para cerrar un poco la entrevista, ¿no? Una última pregunta, que es ya una pregunta general, ¿no? ¿Qué consejos daría? Bueno, creo que los ha dado bastante a lo largo de esto, pero Con razón, consejos generales quizás para egresados que recién van a entrar al mundo laboral, ¿no? Que no solo en el lado, bueno, ya lo mencioné igualmente antes, del lado académico, del lado técnico, sino también del lado personal, ¿no? Ya como para cerrarlo un poco. Ya, entonces, mira, vamos a separar las dos cosas, ¿no? El lado técnico y el lado personal. El lado personal, vamos a empezar por el lado personal, ¿no? Como te decía, y voy a repetir lo que les dije, ¿no? Prepararse, en caso de la geología, ¿no? Física y emocionalmente, ¿no? La salud física, que tener tu cuerpo en buen estado físico, y emocionalmente pues de una vez trazarte metas, ¿no? A dónde quieres llegar, o sea, terminando qué quieres hacer o antes de, o sea, nosotros, por ejemplo, te hablo de hace unos años, ya el tercer año nosotros estamos buscando práctica, y por eso es que yo el cuarto año o ya casi el último año yo, digamos, participé de esas convocatorias. Actualmente el único creo que hace convocatorias es Sinermin, si no me equivoco.
inclusive para geólogos, antes no había. Y la IGEM también hace. Ah, La ya. IGEM es de, Ambientes. sí, de glaciares y ecosistemas. Ah, Ahí es donde yo quiero ir, por ejemplo. ya, entonces por eso hay, o sea, el hecho que hay que buscar, y bueno, ahorita lo que te decía, ¿no? Sinermin, ahora que me dicen entonces presentar sus convocatorias. Yo creo que en ese entonces, por ejemplo, a mí me apoyó bastante un ingeniero que trabajaba en la universidad de docentes y, y vio pues, digamos, las características que tenía que tener la beca y todo eso, ¿no? Entonces, siempre persistir. Yo digo, siempre es eso, ¿no? Persistir, no solamente para la beca que yo tuve acá, sino también cuando me fui a España, igual. Piedras en el camino van a haber. A mí se me presentaron muchas piedras en el camino, chiquitas, grandes, por decirle así, entre comillas, pero ahí uno tiene que darle, pues, ¿no? Y ya está, lograr lo que se tiene que, el objetivo que tienes trazado, ¿no? Entonces en la parte emocional, o sea, estar preparado. Algunos quizás ya deben decir, no, ¿para qué me dijo esa ingeniera si yo iba a cero? Está bien, ¿no? Pero para aquellos que no sepan, para aquellos que están diciendo, no, sí, voy a salir y qué voy a hacer, ¿no? Para ellos, es mi recomendación. En la parte... Incluso los que ya saben, creo que siempre es bueno volver a escucharlo, ¿no? Porque todas las personas tienen experiencias distintas, todas las personas tienen caminos distintos. Exacto. Y si un consejo es constante a lo largo de cualquiera de esas personas, el consejo tiene que valer. Tiene que valer quizás más que otras cosas que pueden ser más específicas. Yo, por ejemplo, sí peco un poco de orgulloso una vez no querer escuchar y ya hacer entrevistas, por ejemplo, con el ingeniero Rubén, hablar con el ingeniero Kanki, hacer otras cosas, incluso con mi asesor de ecología, como que uno cambia su perspectiva, ¿no? Incluso si sigue escuchando lo mismo una y otra vez, uno cambia su perspectiva. Entonces, yo sí eso lo puedo decir de forma personal. He escuchado varias veces ya, por ejemplo, que no debo enfocarme solamente en lo académico, ¿no? De todos mis asesores, bueno, de mi asesor, de todo eso, pero yo sí, y eso me ha hecho cambiar un poco en ese lado, a pesar de que sé que tenía que hacerlo, escucharlo siempre Te hace recordar. Claro, te hace recordar y te hace seguir intentando hacer eso, cambiar. Sí, bueno, esa es tu experiencia, también mi experiencia ha sido esta, pero cada vez, por ejemplo, que logres algo, volver a trazar otras metas y persistir en eso. Yo creo que eso sí eso es un consejo muy importante que yo les puedo dar. Tanto los egresados, los que recién están saliendo, los que recién van a salir, ¿no? Esa es en la parte emocional. En la parte técnica, como te decía, igual, decidirte a qué quieres dedicarte, ¿no? ¿Qué rama de la geología quieres dedicarte? La geología es amplia, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Hidrogeología, exploración, geotecnia, ahora la parte enfocada a lo que estoy haciendo, o sea, son varias ramas. Entonces, si uno quiere, digamos, es más afín a la geotecnia, entonces, igual, ¿no? Buscar prácticas, trabajos, opciones, no lo sé. En lo que es exploración, ingeniería, capacitarte básico en la geología de campo, ¿no? O cartografiado, a gran escala o en una escala local. Y luego la parte de mineralogía, ¿no? Estas herramientas, como te digo, las imágenes, procesamiento de imágenes satelitales, ¿no? Estudios, por ejemplo, de secciones delgadas, microscopía, petromineralogía, ¿no? Todo eso es válido. Ahora me dice por qué, y eso que tampoco no he hablado mucho de eso. Porque en un trabajo de investigación, cuando tú tengas, digamos, en tu tesis, ¿no? Vas a una zona, tú igual vas a tener la parte de campo donde vas a traer tus muestras y esas muestras las vas a mandar a secciones, porque si quieres saber el tipo de roca, en el caso, para más que todo validar lo que ya tú has contemplado en tu libreta de campo, el tipo de secciones, o también si es mineralogía, estudio de petrominerográfico. Entonces, ¿qué vas a saber? Tienes que saber eso, ¿por qué? Porque el laboratorio te puede decir, no, mira, solo tienes estos minerales, pero tú, ¿cómo vas a, digamos, verificar o validar si es que no sabes, ¿no? Entonces, por eso es importante también, es saber esa herramienta, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, igual en el estudio de análisis químico, por ejemplo, ¿no? En qué constan los ensayos, cómo se desarrolla. Ahora también se está viendo para lo que es exploraciones la de inclusiones fluidas, por ejemplo, ¿no? El tipo, la temperatura de formación que tiene que tener este mineral, ¿no? Para saber exactamente en esa edad que hasta, digamos, se ha mineralizado, por decirlo así, ¿no? Y eso para qué te ayuda aquí, para ver o comparar de acuerdo a otras zonas también, ¿no? Si encuentras, en el caso, por ejemplo, es la temperatura de formación de IS, ¿no? Inclusiones fluidas.
Igual la herramienta de dataciones, por ejemplo, ¿no? Dataciones te ayuda a correlacionar, no solamente en esta zona, sino en otra zona, y puedes establecer el mismo fluido mineralizante. Entonces son herramientas que tú, como geólogo de profesional, deberían saber. Claro, entonces justamente lo de intrusión, bueno, hay varias cosas que Perú recién están haciendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Uranio-plomo, por ejemplo, es una técnica que... Dataciones. La datación de uranio-plomo es una técnica que recién veo que en Perú se aplica bastante. Se utiliza, pero no se hace. ¿Ah? Acá nosotros no datamos. Nosotros, por ejemplo, el ingeniero manda datar fuera del país. Mandaba a Brasil, el laboratorio de Brasil, y ahora lo manda a Estados Unidos. Pero utilizamos esa fuente, o sea, esa información, nosotros para poder, por ejemplo, los boletines ahora están saliendo, ¿no? Antes se utilizaba también, pero para la carpa, para lo que es para la datación, para ropa. Pero ahora estamos usando para mineralogía, ¿no? Para los minerales. Y bueno, las empresas mineras siempre utilizan eso. Eso es caro, pero te ayuda, como te digo, ¿no? Te ayuda bastante en generar tu informe y también para descifrar otras zonas, ¿no? Target de operaciones. Claro, las intenciones excluidas también, eso creo que es o sea, como elemento guía, creo que era justamente la tesis de Magister de Acosta, claro. Claro, es su tesis de investigación sobre los pórfidos, el pórfido Lara, claro, Sí, era sí, la temperatura de formación, ¿no? De acuerdo a su zona. Entonces, eso te ayuda también a correlacionarlo, ¿no? Hay unos estudios también, están interesados en incluso en hacer una tesis de ingeniero Iparraguirre en Pasto Bueno, que se ha hecho el depósito, que también, bueno, ahorita estaba como un Grace, luego ahora esos pórfidos. Entonces, hay todo un tema ahí, ¿no? También en exploraciones, por ejemplo, definir el tipo de depósito. Para definir un tipo de depósito tienes que tener varias características, ¿no? Entonces, la zona en donde se está formando, tienes que saber también qué herramientas vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ahorita si les pregunto dónde se forman los epitermales a nivel nacional, ustedes me van a decir ya dónde, ¿no? Porque tienen ya el mapa metalogenético donde están todos los epitermales, ¿no? Dónde se forman los pórfidos también, ¿no? A qué edad de mineralización o en qué edad también lo tienen, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar y te da una vista, pues, en general, ¿no? Y no solamente acá, fuera también, ¿no? Cuando tú ves a representar a estos eventos, ¿no? Ustedes como estudiantes pueden hacer artículos, se presentan a las conferencias, a Estados Unidos, otros eventos internacionales, y se pueden ir a realizar su trabajo. Y eso también les ayuda en su currículum, para que cuando se presenten a una empresa, digamos, lo primero que ven, también eso me estaba olvidando, son las publicaciones. Entonces, ¿qué publicaciones has hecho? O no importa ahí como coautor, pero pongan. Si estás apoyando, no sé, un estudio, por ejemplo, que me decías tú, estás apoyando un estudio, entonces, que te consideren como coautor, igual tú, ¿no? O sea, hay publicaciones. Claro, en mi caso, por ejemplo, mi asesor, que es bueno, más o menos asesor, que es el doctor Ollague, pues básicamente la intención es que mi tesis se publique, ¿no? No tanto que sean solamente tesis, ¿no? Sino que ya la publicación. En la escuela tenemos mucho eso del lado de Pino, y si uno habla con Stenken también, el lado de Pino, por ejemplo, él obviamente él tiene el grupo H2O, ¿no? Edwin Pino. Edwin Pino, ¿no? Él tiene el grupo H2O y bueno, es obviamente enfocado a hidrología y bueno, básicamente hidrología y hidrogeología de recursos hídricos, pero su intención es que publique, ¿no? Justamente poco pues publicó con Pino, ¿no? Que todavía está estudiando, entonces tiene una publicación como estudiante, ¿no? Es en Water, pero publicó. No, pero eso al final con tu currículum tú colocas, igual salidas de campo, visita o sea, cuando hagan sus salidas traten de hacer papers, pequeños papers. En San Marcos hicieron así, había un grupo de estudiantes que estaban como practicantes en IGM y tenían su estudio igual lo hacían grupitos. Hicieron cerca a Lima, no había, digamos, no tenían que invertir mucho porque estaba cerca, y sacaron sus muestras, como la universidad tenía sus laboratorios, y lo han hecho, ¿no? Han podido hacer investigaciones de ese tipo. Claro, o sea, hay bastante oportunidad en los papers de publicaciones de conferencias, ¿no? Que no tienen que ser ni siquiera en inglés, o sea, es difícil. Por ejemplo, para el Congreso Geológico. Ajá, para el Congreso Nacional de Geología, por ejemplo, Pino, Adán Pino, Flores, también Alexander Flores, bueno, creo que los dos son los que han publicado más artículos y se han publicado en gran parte en congresos, ¿no? Cuando estuvieron alumnos y no tenían que
hablar en inglés ni nada. Pues. Por eso ellos formaron justamente la escuelita de campo, pues. Hicimos la escuela de campo. Pero sí, o sea, hay que hacerlo y querer hacerlo. Claro, porque o sea, Tacna tiene muchas oportunidades. O sea, una de las ventajas, de cierta forma, de que no se haya estudiado mucho Tacna, es que hay mucho por estudiar, justamente. Entonces, hay muchas oportunidades de hacerlo. Pero ahorita, por ejemplo, mira, con todos estos estudios que está haciendo el INGEMET, o sea, hay publicaciones tanto de neotectónica, ahora geotermia, en geología también. Entonces, lo único que tienen que aprovechar es sacar información y ustedes mismos generar lo mismo que ven, que ya está publicado, quizás replicarlo en otras zonas, ¿no? Donde no se haya estudiado. O incluso en una misma zona con más detalle también. También puede ser. Por ejemplo, también hay un boletín de los pórfidos del cobre molibdeno en el sur del Perú, de la Dirección de Recursos Minerales, que también lo ha sacado, ¿no? Claro, Lécaros también estuvo en ese boletín. Lécaros y Otero también. Claro, eso fue en el año 2017. Nosotros, cuando hicimos nosotros el sur, nosotros generamos memorias descriptivas de cada región, y ahí también hablamos de las zonas que hemos ido a visitar. Nosotros hablamos de Tacna, Puno, Moquegua, Arequipa, Cusco, y otros compañeros sacaron de todas las regiones también hasta Piura, ¿no? Entonces, dentro de esas memorias descriptivas están todas las zonas, inclusive las minas abandonadas. Entonces ahí quizás pueden enfocarse ustedes a hacer un estudio dentro de algún contexto, pues, digamos, no local, porque algunas minas abandonadas tampoco puedes ingresar, pero sí fuera de, ¿no? Por ejemplo, acá el proyecto de Lucacha, que está acá en el norte, acá en Tacna, cerca de Tarpaca, ¿no? Que es un hectare. Lucacha, que en teoría parece que se fuera un hectare, un pórfido. Entonces hay investigaciones, publicaciones. A veces no hay publicaciones en el Congreso, pero sí hay publicaciones en la Bolsa de Valores, por ejemplo. Y si tienes publicación en la Bolsa de Valores, tienes que decir que te has encontrado, puede ser con alta ley o ya, pues. Y eso yo digo, pero los chicos que hacen pues están cerca, ¿no? Ver ese tipo. Entonces, de que hay información. Tienen el área. Les falta las ganas, creo yo, de poder reunirse. Ir al campo, claro. Exacto, ir al campo y sacar sus datos, ¿no? Ahora, usted también tiene, quizás no sé cómo será, un grupo de 20, 10 personas, pero si ven que hay chicos que les falta, ¿no? Tienen que apoyarlos para que ellos también aprendan, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ellos, por ejemplo, tu tesis, dependiendo del área de estudios, si tú lo puedes hacer solo, bacán. Pero si tú vas a necesitar apoyo de un amigo para que te ayude también, definitivamente vas a necesitar, porque si vas a jalar armado columnas, necesitas otra persona ahí para compilar, ¿no? Tienes que saber que la persona esté bien capacitada para eso. Exacto. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que se hacía era eso, ¿no? Las escuelitas se formaban así, entonces todos se ven en este nivel, ¿no? Se iban al campo y si te faltaba en el campo te enseñaban y lo aprendías. Claro, justamente en eso nosotros queremos experimentar un poco haciendo una escuela de campo, pero más enfocada en la geotecnia, ¿no? Hay justamente un artículo de modelamiento de debris flows en Mirabe, y nosotros queremos replicar lo que hizo ese autor, porque hizo un mapeo geológico y hizo granulometría, cosas que se pueden enseñar a nivel técnico fácilmente, y la interpretación también, y nosotros queremos replicarlo, ¿no? Yo justamente por eso tengo estos libros, son de ingeniería geomorfológica, y como el autor vive en Lima y quizás sea un poco difícil hacerlo presencial, entonces la formación correría de parte de nosotros, ¿no? Para las cosas en las cuales sí podemos, en conjunto con el autor, que nos diga cuáles son qué puntos tenemos que tomar en consideración y eso, para tratar de explicarlo acá, ¿no? Porque como menciono, o sea, viáticos no se podemos tener. Claro. Como para traerlo, entonces gran parte del esfuerzo de nuestra capítulo estudiantil va a tener que al final del día recurrir a nosotros. Entonces nosotros estamos viendo justamente de ese lado, porque con el autor principal, que es Izarreta, tenemos contacto, hicimos un webinar con él y dijo que está dispuesto a ayudarnos, entonces con eso queremos aprovechar precisamente. Claro. Eso es lo que tienen que hacer, o sea, trabajar, enfocarse, como te digo, ¿no? Trazarse metas y apoyar también, ¿no? A los que les falta, y justamente ahí sacar y poder hacer cursos como lo que dices, ¿no? Entonces yo creo que haciendo todo esto van a poder lograr
grandes cosas. Ahora, ¿este grupito que ustedes tienen es de un año o es ya más? Proyectado a... O sea, ¿Cuál? ¿El capítulo? Ajá, el capítulo. el capítulo es 3 años lleva. O sea, es reciente, o sea, es joven. Realmente recién nacido, por así decirlo. Claro, o ¿Ustedes sea, van a estar este año nada más o también los otros? yo me voy a quedar el próximo Yo año también, y yo también quizás un par de años más. Yo me quiero quedar hasta que ya termine mi tesis, que no sé cuánto durará. Usualmente todos los cursos que ofrecen son de estudio. Ya. Claro. No solo eso, sino que los congresos, o sea, los artículos de congreso tienen bastante información también que uso y no, a veces, o sea, sale más barato pagar 70 soles que pagar 10 soles por artículo. Claro. Entonces yo lo veo de ese lado y también yo creo que de cierta forma hay potencial en tener un capítulo estudiantil que haga algo, porque sí he notado algo que es que en la escuela, en los capítulos de la escuela, a diferencia de otras escuelas, que nosotros somos muy fantasmas. Entonces los capítulos que existen, No, la escuela es muy cerrada, ¿no? ajá, o la escuela, o esos capítulos en sí, como se manejan, son cerrados, como que muy cerraditos, simplemente son muy fantásticos. Por ejemplo, la SGA no hace nada propio como tal, ¿no? O sea, Yo veo ahí más el tema de que siempre hay un reinicio en todos los también. y tienen que volver a empezar y cada año cambian las personas y tienen que volver a empezar y como que no es constante. Yo Claro. me quedé al menos para, bueno, más que todo a la nueva directiva, principalmente a Ricardo, dar al menos una o realmente para tocar algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, este año se coma 2 años, mucho más. Claro, 15 años. claro, y eso es en parte también porque, o sea, yo tengo la suerte ahorita, ¿no? De tener un poco más de experiencia en campo, mal que bien yo sé inglés, o sea, tengo habilidades que de una u otra forma he usado y, o sea, no quiero que obviamente eso muera conmigo, ¿no? Claro, Quiero- son las habilidades blandas. No quiero que Para solamente que- quede. O sea, yo cuando ingresé a geología no quería ser geólogo. Yo literalmente ingresé porque no sabía qué estudiar. Otra carrera. Voy a ponerlo. No, o sea, si quieres ponlo. Yo sí creo que es positivo. Yo sí creo que es positivo que escuchen, ¿no? Que alguien que quizás no, o sea, que alguien que quizás no quiere ser. Dice que ya. Ya, Ah, no, pero todavía no te dejé hablar ya. Pero no, o sea- y de ahí entramos en la parte final. no, o sea, yo sí creo que al final del día, o sea, lo que importa es compartir el conocimiento, ¿no? No dejar que muera el uno. Porque, por ejemplo, varios de mis compañeros no hablan inglés y no les voy a dejar, o sea, yo no quiero que solamente sean geotécnicos, ¿no? Yo sí quiero tener geólogos. O sea, suena chistoso porque no quería ser geología, pero al final del día a mí me gusta la geología y con más campo que he tenido, me gusta más el campo de la geología. Y yo creo que mucha gente podría llegar a tener una experiencia similar, ¿no? Quizás solamente conocen hidrología, geotecnia, que es lo que han visto, si van a campus y tienen experiencias. Entonces yo creo que como capítulo es parte de nuestra responsabilidad hacer que tenga difusión en este tipo de áreas. Sí, yo también, es bueno, te felicito a ti, Juan Diego, porque la verdad, no solamente ahora, ¿no? Yo creo que eso se ha tenido que haber hecho hace muchos años, pero ahora que se está dando, es bueno también que ustedes estén al mando, ya saben cómo es la situación, ¿no? Ahora, también como dicen del pasado, no se que ver de acá adelante, ¿no? Entonces, ustedes lo que veo es que sí tienen las ganas de querer, digamos, que se evidencie que sí geología, ¿no? Porque básicamente es eso. Y bueno, pues si nosotros, si en nuestras manos está apoyarlo, yo como egresada, voy a hacer todo lo posible para apoyarlos, así como les he dicho, ¿no? Ya en esta entrevista. Y quiero que esas ganas que tú, por ejemplo, tengas lo mismo que, por ejemplo, el que va a seguir, ¿no? O sea, el que esté en cuarto año, el que esté en tercero, ¿no? Para que poco a poco ahí se vaya creciendo eso y no seamos como tú dices, ¿no? La facultad o la escuela que tiene geología, pero como que no se evidencia, no se ve. Entonces, yo creo que quizás algunos por X motivos se han quedado en el camino, o algunos se han salido y nunca han, digamos, vivido esa etapa, no lo sé. Entonces, pero hay que incentivar, pues, ¿no? De que sí se vea. Entonces, eso yo creo que es bueno, ¿no? Sí, pues porque, bueno, al final, como mencioné al inicio, parte de nuestra responsabilidad, o sea, no toda la responsabilidad que gana en la escuela, ¿no? Sino también nosotros como alumnos construimos la escuela y tenemos que usarla. Pero bueno, ya sería cada cosa de la entrevista. Y ya bueno, entonces, no sé, ¿alguna pregunta final? Bueno, agradecerle por, bueno, más que todo la entrevista de hoy día.
creo que, bueno, a pesar de que lo pasamos todo salió y fue muy grato, y más que todo por las experiencias y todas las cosas que nos dan, ¿no? También por el apoyo, más que todo por la guía que siempre nos falta. Digamos que si eres recién egresado de unos 5 años, digamos, no puede darte, sino ya hay alguien más experimentado, ¿no? Que puede dar en sí el panorama más completo, ¿no? Una guía más exacta, y tienes lo que hacer. Eso sería mi parte. Bueno, yo siempre he agradecido, ¿no? Yo, como menciono, ya reitero bastante, el capítulo tiene que enfocarse desde mi perspectiva en difundir, ¿no? En hacer conocimiento y en dar orientación. Es un poco a veces difícil porque, honestamente, la mayoría de mi capítulo es fantástico. Entonces, a veces hay que hacer las cosas uno solo. Pero siempre que se pueda contar con la vida de alguien, agradecer, ¿no? A usted que está egresada, que está trabajando en el internet, como mencionamos, no es algo que tenga muchos en la base, entonces siempre es una oportunidad grata tener a alguien como usted que nos pueda dar consejos y hablarnos de su experiencia. Gracias, más bien, Juan Diego y Ricardo, recién te conozco, ¿no? Recién te veo. Sobre todo. No, sí, mira, yo primero, como te decía, ¿no? Agradecerles a ustedes por haberme convocado para esta entrevista. Y en mis manos está poder apoyarlos en lo que yo pueda. Y así en mis manos, claro, lo puedo hacer, ¿no? Así como te dije, ¿no? Contactarles con la ingeniera de Arequipa para que puedan ver esta visita técnica. Y así como el ingeniero Rubén, hay otros ingenieros más, ¿no? Que han estado acá, que estén trabajando y pueden dar también su punto de vista, ¿no? Estos consejos que verdaderamente lo que tú dices, ¿no? Es les ayuda a ustedes para formarse y poder también fijarse sus metas, trazarlas y llegar, ¿no? Al final creo que lo que uno quiere es vivir de lo que ha estudiado, ¿no? De lo que le gusta, lo que le apasiona, ¿no? Entonces siempre van a haber, como les decía, brechas, van a haber piedras en el camino que nos van a impedir, pero nosotros con nuestra fortaleza y poder tener bien trazadas las metas vamos a poder salir, ¿no? Como en todo, ¿no? Y te vuelvo a repetir, siempre para un profesional que es tanto la parte emocional como la parte técnica, ¿no? Y ahí nosotros podemos recién, y ustedes se van a dar cuenta ya cuando lleguen ya acá unos 20, 30, 40 años, profesionalmente cómo van a, dónde van a estar, pues, ¿no? Entonces, solo sería para mí agradecerles por esta entrevista. Conversatorio. O conversatorio, claro, está bien. Sí, si es de mi parte, como les digo, ¿no? Recalcarle, yo les voy a ayudar en lo que yo pueda y en lo que pueda estar en mis manos también, ¿no? Y sería bueno siempre conocerle a los demás integrantes, ¿no? Porque como tú dices, ustedes dos no son los únicos, ustedes son un grupo, ¿no? Entonces ellos también, así figuren su nombre, también tienen que dar, pues, ¿no? Porque va a llegar un momento que entonces tú tengas cosas que hacer, él tenga cosas que hacer y no haya nadie, entonces no es serio. A mí lo que yo siempre digo es que todos tienen que aportar. Por ejemplo, si ustedes hacen toda la gestión de poder hacer grupos, entonces si los otros no están, entonces que aporten, pues, ¿no? Económicamente. No, claro, o sea, nuestra idea siempre fue al principio que los otros miembros al menos den ideas en actividades, ¿no? Que ellos propongan, porque al final el objetivo también es de ellos, entonces si ellos tienen interés, es bueno que los digan y ya quizás gestionar a veces es un poco difícil. Claro. Ya nosotros como directiva nos encargaríamos de eso, pero tampoco hacen eso. Claro, o sea, yo creo que eso, ¿no? También quizás consultarles por qué no tienen tiempo, ¿no? También ponerse en lugar de ellos, ¿no? El tema de que ustedes ya son casados, ¿no? Pues, quieren hacer eso, háganlo. Sí, en el camino, por ejemplo, empezaron 20, pero al final solamente son 10, pero lo hicieron. Si sean 5 igual la cosa es que se cumplan los objetivos, ¿no? Claro, ajá, sí, más bien muchas gracias. No se preocupen. Creo que con eso ya Bueno, ya con eso finalizaría. finalizamos la entrevista. Bueno, agradecer nuevamente la disponibilidad para Gracias. colaborar con nosotros. Bueno, Eso viene una entrevista y sería todo, ¿no? Hoy es CIDE. No, ya. 9. No hay eso. Yo vivía. 9 de junio de 2023. No sabemos cuándo se publicará.